El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Neuromesa con nuestro invitado especial, el doctor Alfonso Mesa, neurólogo y neurooncólogo de confianza. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación todos los martes. Aquí estamos hablando de este tema que nos ha tenido varios días, varias consultas, porque es un tema que han preguntado mucho y Sí, da un exactamente. poquito de temor, Yo ¿verdad? creo que ahorita lo que hemos estado haciendo, digo, si han estado atentos a la cadena de lives con base a tumores cerebrales que hemos tenido. Hablamos primero de diagnóstico, Doc, Ujú. después nos adentramos un poco más al tema de la enfermedad en sí. Ahorita ya estamos abarcando temas de pues el tratamiento como tal. Y pues en esta llamada nos toca hablar acerca de tratamiento quirúrgico y radiooncológico en tumores cerebrales, doctor. Sí. Igual para adentrarnos un poquito más al tema para la gente que apenas se está conectando y que pues se está relacionando con esta cadena de consultas, ¿qué nos pudiera decir de forma general, Ujú. resumida, los tumores cerebrales son esto? Ya para que nos adentremos al tema pues de los tratamientos quirúrgicos y de la radioterapia. Claro, cuando un paciente llega, y la primera manifestación en pacientes adultos mayores de 65 años es estado confusional, o sea, están muy bien un día y al día siguiente están confundidos, no saben dónde están, no saben quién es su familia, se llama síndrome confusional. Debemos de descartar que no sea un tumor cerebral o pacientes menores de 65 años con cefaleas en formas severas y que tienen acompañados algún dato neurológico. Podemos sospechar ahí un tumor cerebral, entonces ahí inicia la sospecha. Hacemos un estudio de imagen, confirmamos que hay una lesión tumoral en este caso, que aunque muchos pacientes tienen dolor de cabeza, es una cantidad muy mínima de esos pacientes, aún así debemos de descartarlo. Se confirma radiológicamente y ahora sigue todo el diagnóstico iniciando por una biopsia para sacar un pedacito de esta lesión y estudiarla o directamente a la cirugía para sacar toda la pieza quirúrgica, la mayor cantidad de esta misma y mandarla a estudiar para el análisis molecular y clasificación de la enfermedad. Ya clasificada, de ahí partimos para el tratamiento. Me acaba de tocar el caso hace una semana de un paciente que había venido con una biopsia perdón, con una, biopsia sí, pero una lesión ya que le habían tratado quirúrgicamente, y me decían que era un astrocitoma, perdón, un glioma grado 2, pero no le habían hecho los estudios moleculares completos. Entonces, teníamos la duda. Antes, hace unos 4 años, pues, hubiéramos dicho: "Es una, glioma grado 2, hay que tratarlo de esta forma". No, ya con los nuevos estudios que se han hecho en estos últimos 2 años, podemos establecer si es un astrocitoma o un oligodendroglioma, que los 2 se le llaman gliomas porque están hechos de células gliales, grado 2, que cambia el tratamiento si nosotros vemos que es uno u otro. Le hicimos un análisis molecular, le entregaron la pieza quirúrgica de la tumoración, se los entregan en una pequeño portaobjetos. Con ese portaobjetos nosotros podemos establecer que le pueden hacer más análisis al paciente. Se entregó esto en el hospital universitario, le hicieron las pruebas, se llaman coelesión 1P19Q, salió negativa y confirmamos que fue un astrocitoma. El tratamiento aquí varía, es distinto. Los astrocitomas son más resistentes a la quimioterapia y tenemos que darles quimioterapias un poquito más específicas y fuertes con el paciente, que aquí entramos. Ya se le hizo la cirugía, se le quitó un 97% de la lesión, que arriba del 95% está excelente, entonces le quitó casi totalidad la lesión. El paso que sigue es darle, en este caso en específico, quimioterapia y radioterapia, ¿por qué? Porque cumplía con unos factores de riesgo, mayor Digamos de que 40 existe la años, posibilidad de que se complementen las 3, es decir, que un paciente, ¿puede tener estrés? pueda tener las 3, o sea, Sí, sí, sí. cirugía, quimioterapia y la Con radio este paciente incluso. va a ser así, sí, sí, Okey, sí, bueno, adelante, doctor. porque tenemos que darle todo, todo lo necesario para vencer esa tumoración. No hablamos de cura, porque muchos dicen: "Es que me van a decir que le van a cu", no, no hay una cura, es un control de la enfermedad y puede ser un control a largo plazo, ¿por qué? Porque son tan microscópicas las células que para hablar de cura es que ya no haya nada, ni una célula en forma microscópica y no hay estudios que nos confirmen que a nivel microscópico ya no hay nada. Podemos sospecharlo porque ya no hay crecimiento, pero también puede ser que la enfermedad esté inactiva y que ya no crezca, entonces no podemos hablar de cura, pero sí podemos hablar de control. Entonces, con los pacientes les damos, en este caso, se le hizo la cirugía,
El paso que sigue es establecer y diferenciar el diagnóstico molecular para establecer cuál es específicamente la tumoración. Y ya que sabemos que es un astrocitoma, vamos a darle un tratamiento en base a una quimioterapia y radioterapia concomitante. ¿Qué significa? Que van a ir juntas de la mano las primeras 6 semanas de tratamiento. Entonces, se le va a dar tratamiento con un medicamento que se llama temozolomida, que es una quimioterapia bioral, Okey. y aparte se le va a dar radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? Dice: "Doctor, la quimioterapia, ¿cómo le fue al paciente?". Porque obviamente es un nervio enorme entrar a un quirófano y saber que van a quitarte una parte del cerebrito. Y obviamente te va a hacer bien, pero tienes ese miedo, obviamente todos los tendríamos. Entonces el paciente, no, le fue muy bien. Realmente, ¿qué manifestaciones tiene ahorita después de la cirugía? Que tiene, después de esta cirugía, dolor de cabeza y una ligera alteración en la movilidad de la mano del lado izquierdo, ligera, ¿sí? Que dice, es que no puedo a veces abrir bien las botellas, pero abro más con la derecha, obviamente, y a veces al caminar braceo menos y nosotros lo observamos, pero es muy ligero a la excisión que le hicieron de la tumoración como tal. Entonces, realmente le ha ido muy bien. Esas afectaciones, Doc, por ejemplo, suceden o dependen de en qué zona del cerebro se está operando o se Sí. operó más bien. Sí, totalmente. Okey, Entonces, si es el lado izquierdo, si son derechos los pacientes, el dominante es el lado izquierdo. ¿Qué significa? Que para memoria y lenguaje, el lado izquierdo es el que más va a sobresalir. Entonces, si hubiera sido la lesión del lado izquierdo, sí podríamos haber quitado menos tumoración porque podríamos haber eh, hecho algo de daño hacia las zonas del lenguaje y memoria. okey. ¿Cómo se elimina eso? En los pacientes que se van a meter a cirugía, no nada más es, vamos a meterlo a operar y a ver qué sale. No, 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 no. La planeación del neurocirujano es, como le hablamos, para nosotros sí es así, es un arte, es bonito. ¿Por qué? Porque quieres hacer al paciente la menos cantidad de lesión posible con la mayor cantidad de tumoración que quites si tienes armas. Monitoreo intraoperatorio, que significa que tú monitorizas con unos cableados, sabiendo con unas ondas si el paciente, por ejemplo, la parte motora, tú le pones unas ondas a la parte motora y están las ondas de que están todas sus neuronas lanzando la parte motora, le dices al paciente: "Despierto, mueva la mano". Dices: "¿Cómo que el paciente está despierto?". Sí, se le pone una anestesia local en estas zonas para que no haya dolor, pero el paciente puede estar despierto operando el cerebrito. Entonces tú le dices: "Mueve la mano", la mueve, las zonas se mueven. Entonces tú vas como neurocirujano, bueno, yo no soy neurocirujano, pero Sí, estando mis el colegas procedimiento, neurocirujanos claro, claro. están haciendo la cirugía y tocan una zona y le preguntan a ellos: "Oye, estoy tocando partes motoras, a ver, muévase", le dice el anestesiólogo y el que hacen la monitorización intraoperatoria. Mueva su mano, ¿están las ondas? No, vas bien. Y ahí, vas bien. Ahí se está las ondas afectando. No, 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 no te metas ahí. Y no se mete. Entonces te van por otro lado. Entonces, para no afectar la parte motora del paciente, por ejemplo. Okey. O si la parte de ideación o la parte cognitiva de memoria, le dices al paciente, recuerda estas palabras o cuénteme estos números o hágame estas operaciones. El paciente está haciendo esas operaciones aritméticas, pero el paciente operándolo, ¿verdad? Entonces ya le dice, mira, O puedo sea, el hacer esto. paciente puede estar consciente, o sea, no Sí. solamente en cuestiones motoras o de que pueda mover, parte de su cuerpo para ver su Si está en sensibilidad. una zona que se llama limítrofes a unas zonas de interés o que le llaman zonas que pueden estar haciendo algún conflicto clínico como tal, ¿verdad? Okey. Se llaman los neurocirujanos zonas de interés o aquellas zonas de daño que pueden hacerlo. Entonces, tienen que nosotros, al momento de valorar previamente el paciente, establecer si el paciente es de alto riesgo para tener lesiones en esta zona o si ya está invadiendo esa zona hay que quitarlo o no. Entonces, previo al paciente se le dice: "Usted, para no hacer más daño, vamos a hacer la cirugía despierto, o con usted vamos a hacer la cirugía totalmente dormido, porque ya sabemos a qué irnos y la oportunidad de que haya un daño es muy baja". Entonces, no se necesita que esté despierto el paciente, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Aquellas zonas, no se llaman zonas de interés, pero eso lo hacen en neurologo, le llaman zonas elocuentes. Okey, Elocuentes es que elocuentes. son zonas aquellas que pueden hacer daño clínico y que queremos evitarlo al medio de la cirugía. Ya sea el paciente quirófano, ya llega la radioterapia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la radioterapia? ¿Qué me van a hacer? Bueno, nosotros lo que hacemos es que en base a la radiación de un elemento que está radioactivo, que manda ondas de radiación, ¿sí? Y que estas ondas están contenidas en un núcleo que abre una pequeña rendija y por esa rendija pasa la radiación y esa rendija también se mueve para abrirse y cerrarse. Cuando queremos que el paciente dentro de la zona que está ya marcada, mande las terapias de radioterapia en esa zona, se abre y deja pasar un orificio por el cual pasa la radioterapia. Ya no queremos pasar la radioterapia, se cierra. O sea, no se irradia, digo, a veces como personas estamos, cuando hablamos de radiación, que es un tema, pensamos que se va a irradiar todo nuestro cuerpo, No, ¿no? se puede Aquí, ¿cómo idealizar. funciona? Sí, estas zonas se les hace previamente al paciente.
Antes era un marcaje, se les ponía aquí 2 tornillos y se les daba un marcaje con un compás enorme que se llama estereotaxia. Y decíamos, a 47 grados hacia la derecha, 44 grados hacia arriba, de 4 centímetros de profundidad, es donde queremos el paciente dar la radioterapia y ahí marcamos con radioterapia. Ahora no, ahora se pone una máscara, se llama Brain Map. Esa máscara se le pone al paciente, se hace el molde, se le pone esa máscara y esta tiene varios puntos, en el cual es el aparato toma estos puntos de referencia para el aparato mismo tú señalarlo en una planeación, el radioterapeuta planea y dice: "En esta zona del cerebro vamos a dar el 90% de radiación, en esta el 95% y en este el 100% y aquí cuidar en las zonas de hipocampos o algunas zonas especiales para no radiar estas zonas". Entonces, ya podemos ser muy específicos a qué zona irradiar, porque antes eran unas poquitas cantidades de rayos que podías pasar por unos orificios, ahora son mucha cantidad de orificios y puedes saber qué orificio sí, qué orificio no abrirlo para dar un tratamiento que son cada vez más pixeleado. Ya no es un tratamiento redondo y que ni modo, sea tejido bueno, tejido malo, tú le das radiación a una zona. Ahora no, ahora puedes hacerlo con mucha precisión, las zonas, con una previa planeación, que vas a radiar y que no vas a radiar. Entonces, ahora inclusive se pueden controlar radiaciones a unas zonas específicas para evitar a estas zonas que se llaman hipocampos, que son de memoria. Ya antes veíamos que los pacientes, después de radiarlo, meses o años después, presentaban síndromes por radiación. Oye, perdían la memoria, tenían alteraciones cognitivas, tenían problemas con la conceptualización, ideación de hacer algunas planeaciones de O sea, ejecutivas. todo lo que era de lenguaje, por ejemplo, de memoria o de Planeaciones o ejecutivas, o sea, voy a okey, hacer esto, también. pero ya no me acuerdo cómo se hace. Bueno, eso había daño después de la radiación, ahorita ya sí puede haberlo, pero ya es mucho menor a que anteriormente se hacía, ¿por qué? Porque ya se puede planear mucho O mejor sea, con el me paciente. imagino que después de la radio hay una etapa de recuperación, ¿no? O sea, de igual manera con un seguimiento, directamente con A largo ustedes. plazo, sí, O con sea, todo el equipo. okey, El radioterapeuta, el neurocirujano, el neurooncólogo, psiquiatría, el medicina del dolor, o sea, es todo un equipo multidisciplinario que se entra en el caso con el paciente. okey. No, ahorita ya metiéndonos, ya que platicamos un poco abarcado del proceso de la cirugía, de igual manera de la radio, vámonos por partes, más que nada preguntas un poquito más puntuales en cada una de este tipo de tratamientos. Ujú. Em En cirugía, vámonos primero por el primer proceso, ¿no? En tema de cirugía, ¿cómo ustedes catalogan o dicen, sabes que este paciente es candidato para que se vaya directamente a cirugía y Ujú. no tenga que pasar previo a ello por una etapa de quimioterapia o radiación para reducir el tumor, por ejemplo? ¿Cómo lo evalúan ustedes más que nada? Bueno, más que todo porque ya está establecido en cada uno de los, tipos de tumores las guías de manejo, donde ya se han hecho estudios donde se mete el paciente a quirófano para operarlo, y a otros no, se le da primero radioterapia o quimioterapia y se comparan los 2 grupos. Y se ha visto que por mucho la cirugía es el tratamiento de elección inicial en la mayoría de las tumoraciones, el 92% de las tumoraciones. Entonces, en muchos pacientes se les da un tratamiento inicial. Algunos que cada vez se está haciendo menos esto, pero es nada más de observar al paciente, no meterlo a quirófano, sino nada más valorar que no crezca. Como los niños que tienen un tipo de tumoración grado 1 que se llama pilocíticos, Ujú. unos gliomas pilocíticos, los observas, los ves que no tengan alto riesgo y ahí los llevas de control cada 3 a 6 meses, dependiendo de cuántos años van, dependiendo del control inicial. Y luego cada año hasta que ya llegan a 10 años, y si en 10 años no ha tenido ningún crecimiento, dejas al paciente y dices que está inactiva la enfermedad como tal. Entonces, tú llevas un control con el paciente. No todos operan, pero la mayoría sí. La Ajá. mayoría sí. Y los Ujú. que se operan, por ejemplo, ya en este caso, ¿cuál es el tipo de preparación? Me imagino que no solamente es programar la cirugía tal cual, o sea, eso como usted me acaba de mencionar, es un proceso que lleva tiempo Sí, sí, sí. para poder, pues, más que nada esclarecer el camino que se va a seguir para que el paciente tenga el mayor resultado posible. ¿Cómo es esa etapa de preparación para ustedes? Creo que todo el paciente decide sobre su cuerpo, entonces Okey, él nos dice: "Pues no me quiero hacer nada o me quiero hacer todo", ¿verdad? Entonces, ya que acepta el paciente con la sugerencia de nosotros de hacerse el tratamiento, bueno, le decimos cuál es en qué consiste el tratamiento quirúrgico, radioterapeuta, en dado caso del primer resultado de la biopsia, ¿verdad? okey. Inicial. Nosotros hablamos con los pacientes y le decimos: "¿Saben qué? El tratamiento inicial es quirúrgico", el neurocirujano habla con él y dice cómo es el procedimiento. Mira, el procedimiento suyo va a ser que vamos el cráneo de aquí a aquí, que esta apertura nosotros quitamos este hueso lo dejamos ya sea en el abdomen para que siga creciendo o pedimos un pedacito de banco de hueso para poner ese hueso a futuro. Ah, okey. Por el momento quitamos esto, hacemos la cirugía, estipamos la mayor cantidad posible sin hacerle daño a usted con algunas herramientas que tenemos
ya sea marcar a la tumoración con algún tipo de marcador que se pinta con una luz especial que se llama L-alanina, o la monitorización intraoperatoria, o tener todo el alcance y hacerle una y otra de tipos de monitorización dentro de la cirugía, inclusive clínicos. Vemos que el paciente ya le explicamos todo esto, el paciente nos va a hacer preguntar: "Oh, doctor, ¿y cómo va a salir la cirugía? ¿Qué porcentaje de riesgo tengo? ¿Cuál es el Claro, porcentaje mayor de afección? ¿Qué es lo más que van a quitar?". Y nosotros le explicamos que nosotros lo que queremos es quitar el 95 o más por ciento de la tumoración total, porque es el que mejor control ha tenido a largo plazo de morbi y mortalidad. El neurocirujano le dice todo el procedimiento, todo lo que va a hacer, cuál es el periodo de recuperación, pasan a terapia intensiva después de entrar al quirófano, se monitoriza 2 a 3 días, vemos que no son las complicaciones agudas, porque después de una cirugía de estas características pueden tener complicaciones agudas. Síndrome inadecuada de secreción de hormona antidiurética, alteraciones de secreción inadecuada de sodio por posquirúrgicas, problemas metabólicos, funcionales, y todo esto principalmente, ¿verdad? Ya después de esto, nosotros al paciente le explicamos, ya si sale la cirugía, vamos a ver la biopsia okey, y dependiendo de este análisis molecular y el análisis del histológico, vamos nosotros a establecer qué mejor, tratamiento con radioterapia, quimioterapia, ambas o ninguna. Porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen una tumoración llamada meningioma. Tuvo crisis convulsivas el paciente primera vez, demostramos en un estudio de imagen que tiene un meningioma, el paciente se le dice, el meningioma es tratamiento quirúrgico y vemos la biopsia, pero la mayoría de los pacientes no tienen un grado 2 o 3, eso es un grado 1, es un meningioma, es un tratamiento benigno, te quita el meningioma, 100%, el neurocirujano, le dice: "Es meningioma grado 1", ya no es necesario ni quimios ni radioterapia, solamente seguimiento a largo plazo, y ya. Se acabó ahí el control con el paciente, y puede ser un control muy a largo plazo, o ya nunca presenta otra vez algún tipo de crecimiento de este tipo de tumoración. Por otro lado, tenemos un paciente, le sacamos la tumoración y se reportan un glioblastoma, que es un glioma grado 4, es el más severo de todos. En este tenemos que entrar de lleno a quimioradioterapia en tipo concomitante y llevarnos de la mano al paciente durante todo el trayecto para explicarles, junto con tanatólogo, junto con el psicólogo, junto con el medicina del dolor, cuál es el tratamiento de cada uno de nosotros como grupo de trabajo para llevarles a las mejores condiciones posibles. Porque, ¿qué queremos con el paciente? Obviamente que viva más, claro. pero también que disfrute la vida con ganas. Sí, o sea, llevar un tratamiento en Sí, el aspecto de brindarle de igual manera calidad de vida sí. durante, pues, literalmente, esta etapa de tratamiento que se le va a estar dando. Digo, quiero imaginar, por eso es que se está integrando un equipo tan multidisciplinario. ¿Y para qué quitarle al paciente toda la tumoración si vamos a dejarle con daño? Y ya no va a poder caminar, o hablar, o ver. Pues, obviamente, se planea previamente en cada caso en particular. Le decimos: "Mire, el riesgo es este, que va a pasar con la cirugía, pero vamos a evitar lo más posible con su monitorización intraoperatoria". Pero si hay este riesgo, lo vamos a minimizar o no tocar esas zonas, ¿verdad? Porque es más el beneficio que queremos hacer al riesgo que usted va a tener de perder alguna función adecuada para que usted tenga una calidad de vida. Que ahí es cuando entra, por ejemplo, la radioterapia, que es por complemento de tratamiento, tengo entendido, ¿no? Sí, se complementa para evitar que la tumoración crezca más, para congelar lo más posible y limitarle unas zonas que están muy limítrofes a zonas de riesgo quirúrgico como tal. Algunas zonas que están cercanas a algún vaso sanguíneo o algunas zonas que están cercanas a los nervios ópticos para la visión o así. Estas zonas que tenemos que evitar el daño con la radioterapia puede ser un poquito más específicos de evitar zonas normales del cerebro y alterar las zonas que son anormales por la tumoración. Ahora bien, ¿nos pudiera platicar un poco, digo, antes de que finalicemos el episodio, un poquito más acerca de la radioterapia que considero que siento que es uno de los tratamientos donde aún en pleno siglo hay personas que sí tenemos como que ese miedo o esta pequeña espina de que, bueno, ¿y qué pasa si hoy me aplico radiación para quitar lo que es mi tratamiento de cáncer? ¿Qué efectos voy a tener después, no? ¿Me va a afectar quizá en algunas funciones, hablando del cerebro principalmente? ¿Cómo es que funcionan en ese tipo de indicaciones neurológicas, doc? Nosotros vemos complicaciones agudas, subagudas y crónicas de la radioterapia. Las agudas son quemaduras a nivel local, cuero cabelludo o obviamente que el cabello que está alrededor, pero son mínimas. Controlan con algunas cremas especiales para ese tipo de quemaduras por radioterapia. Y que antes el problema principal era que también podía haber quemaduras en las zonas de daño y adentro en los hipocampos, las zonas que van a tener un control de la memoria. Por eso hay planeación y hay cuidado de los hipocampos actualmente y se tienen estas máquinas que tecnológicamente están muy avanzadas aquí en la ciudad de Monterrey y que se pueden hacer este tipo de tratamiento. Entonces, al paciente se le da un control adecuado, se planea y también se les dice, las complicaciones agudas pueden ser estas quemaduras, complicaciones subagudas pueden ser que usted pueda tener un poquito
de alteraciones de se sientan mareados, empieza a sentir que se le olvidan algunas cosas, está un poco aturdido, está con confusión. Puede tener también alteraciones de secreciones inadecuadas de algunas hormonas, pero son mínimos, son pequeñitos porcentaje de pacientes que les ocurre este tipo de problemas porque se planea muy bien la radioterapia. No saben el trabajo enorme que se lleva el radiooncólogo al momento que está planeando previamente a que un paciente ingrese a radioterapia. Se pasan ahí horas y a veces hasta días para planear cada uno de los casos, porque ese es el tratamiento que va a ser a largo plazo. Y éticamente van a hacer lo menos posible daño con el paciente y la mayor control que se pueda tener de la enfermedad en forma local. Como un paréntesis, hay una especial forma de dar radioterapia que se llama radiocirugía. Hay algunos puntos de tumoraciones que son altamente susceptibles a la radioterapia y que podemos, o ya sea que hacen zonas muy profundas del cerebro que la cirugía no puede llegar, o que tengan una cantidad muy pequeña de lesión y que sean muy radiosensibles y que podamos darle radioterapia únicamente sin necesidad de abrir el cráneo para hacer una cirugía. Se llama radiocirugía. Muchos pacientes lo leen y dicen: "Doctor, ¿por qué me metieron a quirófano si me podían haber hecho radiocirugía?". Ajá. No, porque usted tiene una tumoración muy grande. Y esa tumoración estaba muy susceptible a quitarla por cirugía, más que por radiocirugía. Se pueden complementar unas a otras, pero casi siempre es o cirugía o radiocirugía, donde obviamente la cirugía tiene, la mayoría de las ocasiones, con los pacientes un control más adecuado de la enfermedad como tal. Aunque hay algunos pequeños que, por ejemplo, si yo tengo 2 metástasis, tengo cáncer de mama, una mujer, paciente con cáncer de mama, y tiene 2 pequeñas metástasis de 1.2 y de 0.8 centímetros, y que están en zonas profundas del cerebro, no les voy a ir a quitar las 2 tumoraciones porque puede hacer más daño que beneficio. Entonces, le digo al paciente: "Mire, usted es candidata a hacerse una radiocirugía". Hablamos con el radioterapeuta, lo valoramos y dicen: "Sí, obviamente es candidata a una radiocirugía", y les hacen 2 pequeñas cirugías, le dan una cantidad muy grande de radioterapia y de radiación en esa zona en muy poco tiempo, no las pequeñas dosis que son de 20 a 30 sesiones de radioterapia que se les dan en forma concomitante, sino es una sola sesión, solo rayo, disparan esa zona, queman esa zona a la profundidad que quieren quemar y a la cantidad de radioterapia que le van a dar, y podemos quitar esas lesiones sin tener que abrir el cráneo del paciente, y eso se llama radiocirugía. Y que estas radiocirugías pueden ser inclusive apoyadas por robot, que son brazos robóticos que siguen al paciente, ¿por qué? Porque el cerebro del paciente está aquí. Esta es la zona que queremos quitar, esta pequeñita zona, pero el cerebro tiene pulsaciones adentro y aparte el paciente respira. O sea, está en constante Está en movimiento, movimiento. ¿no? Entonces, si es Okey. una radioterapia lineal, solamente le dan la radioterapia cuando pasa la lesión por aquí. Entonces, le dan, le dan, le dan. O sea, es intermitente. Okey. Hay brazos robóticos que en la ciudad de Monterrey lo tenemos, donde siguen a la Al lesión, movimiento al de movimiento. Entonces, le dan continuamente esta tumoración, la radioterapia, y es continua con un brazo robótico, a pesar que se está moviendo esto, ¿verdad? Entonces, eso mejora la cantidad, el tiempo nos lo acorta y es más preciso el control con la radiocirugía en este grupo de pacientes y que tenemos este tipo de aparatos en forma privada aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, contamos con las herramientas tecnológicas para hacer este tipo de tratamientos cuando el paciente lo amerita. Esto ya está ligado en estudios, ya están establecidos en guías y hablamos con el paciente y les mostramos: "Miren, aquí dicen que en esta parte del mundo lo hicieron y tenían mejor control que la pura cirugía". Pero les digo, la mayoría de las veces quirúrgico, no radioquirúrgico, pero a veces podemos encontrarnos con algunos casos que el de elección del tratamiento sería radiocirugía como tal. claro, de alguna u otra manera, pues, ambos tratamientos buscan lo mismo, ¿no? Reducir o eliminar en su mayoría el porcentaje más alto de tumoraciones que pueden existir. Aquí logré comprender un punto importante, Doc. Creo que cuando se ocupa o se vaya a utilizar la radioterapia, es más que nada en tumores más profundos, ¿no? O sea, en zonas donde el neurocirujano, existe un poquito de alto de riesgo que pudiese afectar el cerebro. No, 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 porque hay tumoraciones muy superficiales que también podemos nosotros controlar con radioterapia concomitante. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un glioblastoma que es muy superficial, Okey. ¿sí? Aún que le diste la cirugía y le quitaste la mayor cantidad posible esa masa encefálica que está con tumoración, le das radioterapia para que consolides y ya no tengas un periodo de crecimiento tan rápido de las células malignas que tiene ahí el paciente. Entonces, ahí la radioterapia, quimioterapia concomitante es, a pesar de que sea profundo o superficial. Hay algunas zonas que sí son tan profundas que con una radiocirugía, en este caso específico del paciente, como en metástasis, es mejor que mandarlo a operar. Pero hay algunas enfermedades como el glioblastoma multiforme que ya está bien establecido el protocolo STUP.
Cirugía, quita la mayor cantidad posible, luego terapia y radioterapia y quimioterapia concomitante durante 6 semanas y luego, temozolomida por 6 meses más, 5 días cada mes por 6 meses. Entonces, ya está muy establecidos el protocolo de manejo. Y aunque estuvieran profundas o superficiales, el tratamiento es igual. Sí, ya es algo que ya está Y es una establecido en guía. las en Ujú, las guías internacionales, si no me equivoco, ¿no? totalmente. Dob, le agradezco nuevamente por estarnos dando esta información. Yo creo que ya abarcamos de cierta manera, en su mayoría, lo que es el proceso para tumores cerebrales. Me gustaría que nos pudiera comentar algo más antes de finalizar esta cápsula, algún mensaje que nos quisiera decir, tanto para las personas y pacientes que probablemente estén dentro de esa situación en específico, como algún tumor cerebral, y pues para los familiares de igual manera que están viendo cómo es que podemos apoyar más Sí. que nada a nuestros, pues, familiares, amigos, seres queridos. Sí, confíen en sus médicos, confíen en sus neurocirujanos. Ellos tuvieron una preparación de 6 o 7 años para ser neurocirujanos, entonces es una preparación muy completa, que la ciudad ha tenido muy excelentes lugares donde se forman neurocirujanos aquí en nuestra ciudad y que ellos, pues, van a poner lo mejor posible y las herramientas mejor posible que tenemos para tener un mejor tratamiento con cada uno de los pacientes. Entonces, detrás de ellos hay un equipo multidisciplinario que se concentra para tener un mejor control a largo plazo y que contamos con todo esto en nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, confíen en ellos, se dan de la mano. Si quieren operarse, se operan. Si no quieren operarse, pues, obviamente no, el paciente decide, pero están en buenas manos para tener un mejor control con cada uno de los pacientes. Excelente, doc. Pues bueno, si tienen alguna duda, como siempre los invito, dejen sus comentarios. De igual manera van a estar apareciendo ahí las redes sociales del doctor Alfonso Mesa. Doc, si quieren alguna consulta con usted, ¿dónde lo pueden encontrar? Actualmente sé que está consultando aquí en la ciudad de Monterrey, Sí, Nuevo León, pero si nos pudiera pasar los sí, estamos datos. aquí en las instalaciones de Normesa, está en el sexto piso, en el Centro Médico AVE, y que es un centro neurológico y neurooncológico, y que lo que queremos es que el paciente tenga que haya relación médico-paciente más acertada posible de parte de nosotros. Hacemos lo mejor cada uno de ellos y todos los días nos ponemos al menos a leer 1, 2 horas de algún tema para que mejoremos la calidad de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces aquí estamos para cualquier cosa, pero la ciudad de Monterrey cuenta con excelentes neurólogos para que puedan acudir con ellos, ¿verdad? Excelente. Van a estar apareciendo ahí los números de contacto del consultorio del doctor Alfonso Mesa. Y pues bueno, doc, la próxima semana, ¿de qué tema vamos a hablar? La tercera parte La de ahora tercera sí nos parte. vamos con la quimioterapia, Ok. pero voy a tratar han tenido mucho trabajo 2 colegas que quiero invitar, los voy a tratar de invitar otra vez, a ver si pueden asistir con nosotros. No les, aseguro nada porque siempre tienen bastante trabajo, pero quisiera a 2 maestros hablarles para que puedan venir a hablar a cada uno de radioterapia y de cirugía en tumores cerebrales. Entonces Esperemos que que nos puedan acompañar, sí, la sí, sí. verdad, para que igual la gente que tenga dudas vayan preparando todas sus preguntas, para que nos pudiéramos complementar en una, pues sería una conversación pues multidisciplinaria, ¿no? Sí, así como lo comentamos los casos que tenemos cada uno de nosotros, así podemos comentar aquí de algún caso, ¿verdad? Excelente, doc. Pues va a ser un tema muy interesante, la verdad, en compañía de estos especialistas. Pues bueno, ya saben, el siguiente martes a la 1 de la tarde, como cada semana, los esperamos aquí en las redes de Neuromesa. Mi nombre es Ángel Prado, les deseo un excelente día y los invito a que se suscriban a todas las redes sociales, es completamente gratis. Nos vemos en una próxima consulta virtual. Hasta luego. Nos vemos.